Es un goce para mí cada vez que regreso a Lima ver esta ciudad tan plural, tan conversatoria, tan de clima contrastivo de la Castilla interior, seca, calurosa. Madrid ahora mismo está inhabitable, 40 grados a la sombra. Y la excelente educación que siempre he visto en mis colegas, ¿no? Esa facultad de no decir no, esa cortesía, ¿no? Bien, en realidad la presentación de Manuel ha sido más bien propagandística de la colección, porque yo no soy un especialista. Es decir, yo he llegado al Padre Acosta un poco de resultas de otros debates. Mi debate primero fue la profesionalización en la antropología. Yo me eduqué en Madre de Dios, cabalgando por los caminos de Siringayo a Iberia, debatiendo qué cosa es una entrevista abierta, cerrada, cómo hacer una encuesta, y realmente reconociendo la imposibilidad de conocer a fondo, ¿no? En realidad tengo un trabajo ahí interrumpido que deberé regresar, deberé repasar mis notas. Pero al mismo tiempo que hacía este trabajo de campo, yo era profesor de antropología americana en la Complutense y las lecciones introductorias siempre versaban de la historia de la disciplina, ¿no? Y entonces yo, educado con exilados españoles, una escuela que abrió un exilado en México, Claudio Esteban Fabregat, que trajo a Genovés, a Comas, a Loen Portilla, a Norberto Egberto Jiménez, un historiador mexicano. Educado en eso, me preguntaba, pero bueno, esta disciplina no ha tenido cultivadores de mi tribu, ¿no? Y realmente siempre me quedó como una especie de angustia, de ausencia. Y el recurso a las crónicas fue un poco una compensación, ¿no? Entonces mi esfuerzo fue leerme toda la bibliografía de manuales de la disciplina, como mencionaban las crónicas, y darme cuenta que finalmente la historia de una disciplina es en realidad una introversión en el propio pasado. O sea, las historias francesas hablan de Francia, etc. La única excepción era Estados Unidos, pero porque las crónicas españolas trataban de sus indios. Y porque había un debate entre la costa este y la costa occidental, California, Nuevo México, Santa Fe, en base a una herencia hispánica, ¿no? Y algunos personajes como Bandelier, que fueron milagrosamente útiles en el descubrimiento de fuentes. Bandelier llegó a ser, además de un historiador y arqueólogo en Perú, un profesor en la Columbia University, a lo de Boas, explicando el valor de las crónicas para la etnografía americana. Pero si les explico por qué vino Bandelier a Perú, tal vez se sonrían, porque lo que había descubierto Bandelier es que había documentos en el Archivo General de Indias que demostraban la titularidad de las tierras de Nuevo México de las comunidades indígenas. Y eso no interesaba a las prospecciones petrolíferas que comenzaban en aquel momento. Así que se le becó por 10 años, si hubiera sido mejor por 20 años, lo más lejos posible y en un país que estaba en guerra civil. Y se le envió a los Andes. Y sin embargo, Bandelier hizo excelentes trabajos en Perú. Yo a Costa lo descubro un poco por casualidad al final de mi tesis, en la cual lo que concluí es que había una tendencia nacionalista a las historias de la profesión y que nos había salvado Estados Unidos por su interés, por su propia tradición. Me quedé muy bien alentado cuando en el año 74 regreso al campo, ya con la tesis casi redactada, y me conozco al profesor Rowe y le muestro mi bibliografía y dice que es la mejor bibliografía que ha visto de crónica. Entonces, eso fue un aldabonazo para mí. Y a continuación yo le dije que para mí también su artículo Renaissance Foundation of Anthropology había sido un descubrimiento, porque por fin argumentaba cómo se había podido suprimir el etnocentrismo cultural, es decir, cómo los cristianos se habían llegado a pensar que una cultura pagana podía ser superior, ¿no? Y el movimiento humanístico de Italia era una clave. Luego él analizó en otro artículo de los Anthropological Society Papers, Ethnography and Knowledge in the 16th Century, y explicó qué libros se habían publicado. Y es muy curioso porque ahí, aunque detectaba el interés de Acosta,
solo tenía un argumento en contra, y es que encima era evolucionista, cosa que ya según él estaba atrasada. Había que ser mucho más particularista, ¿no? Y entonces decía que en gran parte las tesis evolutivas de Acosta, el prólogo, él solo lo encontró en el prólogo al Tratado Misional, el proemio de 1582, que en realidad no era evolucionista porque lo que indicaba era una clasificación, pero no había secuencia entre el primero y el segundo. En realidad esta secuencia está en la historia natural y más. Bueno, cuando yo descubro esta obra, para mí fue, yo encontré mi ídolo, ¿no? Yo encontré mi devoción, empecé a sacrificarle agua bendita, artículos demostrando que tal obra había descubierto el evolucionismo, que había una influencia sobre Locke y sobre Robertson, que había una tesis funcionalista porque se daba cuenta que evolucionaban al mismo tiempo el nivel económico, el político y el religioso, que era una persona absolutamente compasiva de la inclusión de mestizos en el sacerdocio, es decir, que era un modelo, ¿no? Bueno, esto se me curó un poco cuando leo los trabajos de Stocking sobre presentismo historiográfico y la escuela de Arellano sobre cómo editar sin presentismos un texto, cómo combinar al mismo tiempo una modernización del sentido, de hermenéutica de los textos y un respeto a la fonética del tiempo, ¿no? Es decir, en realidad era un trabajo etnográfico solo que aplicado a las crónicas, a la edición de crónicas, es decir, adquirir el lenguaje del actor, pero pudiendo sacar provecho para el tiempo presente, ¿no? Bueno, yo empecé un viacrucis de publicaciones y finalmente llegué a la conclusión de que lo importante no era alabar al padre Acosta, sino editarlo. Editarlo significaba tomar decisiones, darme cuenta de los lapsus, comparar versiones. Bien, el primer descubrimiento que tuve fue que la obra de la historia natural y moral era muy diferente del Tratado Misional. Yo creo que el Tratado Misional no puede ser tratado como una obra de Acosta, porque son las conclusiones de la Congregación General Tercera, de la reunión jesuita convocada por Acosta en el 76, en enero en Lima, creo, y en octubre en Cusco, y él copia literalmente la SAPE, incluso ni el latín es suyo, es del padre López. Él lo que hace es argumentar sobre el contexto en que conviene con la tradición patrística, los debates sobre la justicia de la guerra. Él había sido enviado en realidad para controlar las discusiones las casistas de los primeros miembros de la compañía, del Portillo y López, y en realidad su contribución ahí es más bien armonizar, y hay muchas contradicciones internas. Aparte que el tratado está escrito como los tratados, las prelectios de la época, que hay argumentos a favor y hay argumentos en contra. Uno puede encontrar en el Tratado Misional opiniones para todos los gustos, insensibilidad hacia el nivel cultural o una matización exquisita. Yo creo que la historia natural y moral es más obra suya y además es el resultado ya de 15 años de experiencia, mientras que el Tratado Misional es del año 76 y él llevaba 4 años y no se había movido de Lima nada más que para hacer una visita general, que además era de aprendizaje, visita en la cual conoce a Apolo, y es yo creo que la gran ventaja. Por tanto, algunas de las argumentaciones, por ejemplo, de Sabine McCormack, que debe ser una de las personas mejor equipadas, tristemente desaparecida de entre nosotros, para opinar sobre el cristianismo temprano, sea del siglo IV, sea de ahora, tiene la obsesión de remitirse siempre al de Procuramen Indorum, que en mi opinión reflejaba más bien la opinión de otros colegas. Si se ven las actas de la congregación del siguiente, del 82, Acosta está muy en desacuerdo. Dice Nemes discrepante, pero él está sometido a una entrevista con los mestizos y dice que le parece perfecto que sea sacerdote y que el rey debería de quitar el decreto del 78 en el que prohíbe el abuso de ordenamiento de todos los mestizos que los obispos locales preconizaban. Entonces, ¿cómo contemplar que no está de acuerdo en el ingreso de los mestizos y que él cree que es un error del rey? O sea, es evidente que Acosta guarda la ropa para no ser inundado por las mayorías dentro de la compañía. Ya era bastante tener al virrey en contra para encima tener a todos los miembros de la congregación en contra. Entonces, evidentemente, ¿cómo opinar sobre la obra de un autor como él, si tenemos textos tan contradictorios, son firmados por él mismo? Bueno, yo creo que tenemos que hacernos cargo de que vivimos una época
conflictiva, donde los temas idolátricos están sometidos a mucha censura, donde se está discutiendo si conviene o no publicarlos, donde se han recogido los papeles de Sahagún en México en el 77, no es que haya una orden de prohibición, pero sí de publicidad, y cuando el Padre Acosta nos encontramos que no hace más que inundar de citas demoníacas el libro quinto, vamos, 9 veces menciona al demonio en los títulos de los capítulos, o sea, un tercio. Entonces uno tiene que empezar a sospechar que hay algo de estrategia discursiva para lograr la elección, una elección que era oficial, dedicada a la hija predilecta del rey. Bien, yo he emitido opiniones al respecto y no es el momento de seguir. Solo quería abrirles un poco hasta qué punto yo no me siento tanto especialista como interesadísimo en la evolución temprana de un discurso sobre la alteridad que me parece que tuvo un eco a tener en cuenta en un tiempo temprano y muy referido al Perú además, que ha sido siempre mi área de ensayo gimnástico sobre la alteridad. Y pasando al encargo del rama pedagógica, yo agradezco a Manuel que me propusiera participar. En realidad a mí me hizo reflexionar mucho, me leí un poco los textos que había, yo estuve muy impactado por las opiniones de Alaperrín, que era muy reticente sobre la apertura del Padre Acosta. Yo creo que ella está muy influida por las posiciones de Bernard Lavallee, que yo creo que toma actitudes un poco críticas respecto al interés del pensamiento de los peninsulares, y yo creo que al menos se puede contemplar con textos la posibilidad de que Acosta sí estaba propenso a la ordenación de mestizos, por lo de la lengua, pero también por otra cosa que fui descubriendo con el tiempo, y es su propia adscripción dudosa al estatuto de cristiano viejo. Él era, por vía de su madre, hijo de conversos. Ya se le recuerda bastante por el padre general en la congregación del 93, pero es que además su hermana fue cuestionada como abadesa de una congregación en Valladolid, por esta misma razón, y los hermanos Acosta eran famosos por adscribirse a la crítica al padre Acquaviva como memorialistas y la interpretación que Acquaviva hace, que son los conversos, ¿no? Como Felipe II también piensa que los protestantes son también hijos de conversos. Es decir, hay toda una tendencia, un intento de explicar en la época las disensiones como pertenecientes a linajes opuestos. Es una aplicación, si les parece racista, pero es bastante común, y al fin y al cabo lo común suele imponerse. Entonces, yo creo que la adscripción de Acosta a un gremio perseguido o cuestionado, al que se le prohíbe el ingreso en la compañía desde el año 93 hasta 1814, pues también pesa a la hora de su inclinación a aceptar diferencias internas, ordenación de mestizos, y que además yo creo que él tenía sobre el padre Valera una actitud mucho más compasiva que los siguientes provinciales. La prueba es que es él claramente el que le manda a llamar desde España, y yo creo que en el entorno de la Montilla del tiempo del Inca Garcilaso, ver a un provincial visitar los colegios andaluces, sabiendo que ha publicado una obra famosa, que es hijo de conversos y que encima ha sufrido la preterición de su general, pues yo creo que también entraría en las razones de la simpatía evidente que el Inca Garcilaso tiene por el padre Acosta, no solo por la fama o por él. Y yo creo que la interpretación que se ha hecho con cierta frecuencia por la escuela postcolonial de Acosta imperialista, yo me parece que no se sostiene si se sabe interpretar sus manifestaciones ortodoxas a la luz del ambiente en el que no hay libertad de palabra, sino que uno debe manifestar ortodoxia. Bien, yo me integré en este grupo de trabajo sobre la historia de la educación porque creo que el padre Acosta tiene un enorme interés por la educación de los jóvenes. Él participaba en el colegio de San Pablo, daba clases muy activas. Yo creo que todos los 4 primeros libros de historia natural son en gran parte o por lo menos los 2 primeros que él publica de prólogo, el de Natura Novi Orbis al Tratado Misional, son eco de sus clases de artes en el colegio San Pablo, como sus tratados de Temporibus y de Cristo Revelato seguramente revelan sus clases en San Marcos, de escritura y patrística. Y por tanto la obra de Historia Natural y Moral es en gran parte una obra de enseñanza, es una obra pedagógica, ¿no? Luego su interés por crear el Colegio de San Martín y su esfuerzo
incluso contra el obispo, de llevar las rentas que había aprobado el virrey para el colegio de criollos que él propone. Yo creo que también es una actitud muy abierta. Desde Europa él hace lo imposible por obtener patrocinio real y protección de ese colegio. Y yo creo que el énfasis de él, y en eso es un verdadero jesuita, en que la educación es lo que determina la conducta y no el nacimiento, cuando habla de la insuficiencia de los predicadores, que lo son más, que no cabe esperar que los indios no tengan facilidad de conversión, no por la naturaleza, sino por la instrucción, obedece a una consigna jesuita de la fe en la cultura y no en la naturaleza, ¿no? Que caracteriza absolutamente a la compañía, es lo que revela que no quiere obedecer al Estatuto Nacional de las demás órdenes religiosas, prohíbe el reparto de cargos de superiores entre criollos y peninsulares, se opone a las reacciones nacionalistas que hay. De hecho, gran parte de la elección de generales también fue una reacción nacionalista. A partir del cuarto general mercuriano, en gran parte es una decisión portuguesa y papal para evitar la continuidad del generalato hispano. O sea que la compañía no se veía libre y tenía que luchar contra eso, pero fue dignamente resistente a las tendencias más comunes de las demás órdenes religiosas. Y finalmente, pues yo creo que esta colección es muy meritoria porque nos ha tenido muy bien regidos desde el padre general a los autores, que nos ha indicado que hacía falta una introducción, que por qué citar los casos de China y de Japón cuando se trataba del Perú, que la bibliografía no se explicaba ni era traducida, que había que plegar el vocabulario al público. Yo me he sentido bien controlado y como buen hermano de la compañía obedecía a las consignas generales. Y no decir más, sino que he estado muy contento de poder participar en un proyecto que he visto que es excelente. Son 15 tomos, es una historia. Yo no sé si habrá muchos países que hayan hecho una historia de su educación, no solo por entregarse a especialistas, sino por repartir el trabajo entre más manos. La división del trabajo es una base fundamental, según Durkheim, del progreso de la sociedad civilizada, ¿no? Y yo creo que esto es una gran ocasión para reflexionar. Había muchas historias de la educación, pero yo creo que ninguna tan minuciosa y tan bien coordinada para cualquier época, y yo creo que en un caso habrá sido más o menos feliz. Del padre Acosta, la verdad, no era un caso difícil de tratar, y yo digo, no he sido tanto un especialista como un devoto, como una persona muy entusiasmada, con un personaje que es evidentemente superior. No hay más que verlo hablar, pensar, ver por qué se le traduce tanto, ver por qué hay tanta unanimidad en su sensatez, y yo creo que todavía sigue siendo una de las crónicas más leídas y más traducidas. Es sorprendente, ¿no? Yo creo que nos haría falta ver ahora, y termino, por qué esta obra se tradujo tanto y por qué en algunos lugares más que en otros. Yo creo que eso nos indicaría mucho de la evolución de las ideas, tanto de la repercusión de la compañía como de las propias ideas, porque la compañía es una de las órdenes religiosas más susceptibles de influencia del exterior. O sea, quieren estar en el mundo, y eso también significa estar con las ideas del mundo, ¿no? Yo creo que el padre Acosta era muy sensible a las discusiones que había en Europa. Manejaba el mapa de Ortelius, tenía la hipótesis de que la habitación americana venía de fuera, por supuesto no por el estrecho de Bering, sino más bien por el sur. ¿Por qué? Porque el mapa de Ortelius dibujaba una tierra continuada hasta las islas de Salomón, es decir, que es evidente, por ahí tenían que haber venido. Aparte, el clima mediterráneo de Chile era más predicable como lugar de venir que la costa del norte, que aún ni siquiera se había logrado llegar hasta el final, ¿no? Por tanto, repito, yo creo que es un personaje cuya influencia, y sobre todo cuya influencia por tratar del Perú ha sido manifiesta, porque si no hubiera sido un país tan difícil de entender, tan contrario a las leyes de Aristóteles, probablemente no habría habido tanto especialista, ni habría tenido, por ejemplo, la expedición del Meridiano al Ecuador, contra la que hizo Mopecci a Laponia, duró el doble de tiempo, pero porque no se preocupó tanto de medir la longitud del arco del grado del arco, como de probar que los errores de medición eran casi iguales que la diferencia de medida.
Y fue mucho más importante la expedición de la Condamine, Godin, Jussieu, Seigne, que la de Maupertuis. No solo fue más larga, fueron mucho más. Yo creo que los Andes es un lugar, y es la hipótesis desde la que quiero partir ahora para trabajar con otras fuentes. Los Andes es un reto intelectivo para un hombre que viene de Europa. Ni las corrientes climáticas, ni el sistema volcánico, ni las temperaturas, ni el comportamiento de una sociedad. ¿Cómo explicar en Europa un reino indígena que gobierne miles de leguas y que incluso maneje la religión como argumento de poder? O sea, fue absolutamente sorpresivo. No es nada extraño que los incas hayan sido eco de una búsqueda permanente o de una figuración de utopías socialistas, y es que era muy sorpresivo, ¿no? Y todavía discutimos los andinistas si entendemos los Andes, ¿no? Es una discusión que los mexicanistas no se permitirían. Y nada más, yo creo que esta es una colección que merece ser probablemente proseguida, con probablemente reunión de más textos, y tal vez debates, no solo de presentación de público, sino de debate. Gracias. Muchas gracias, Fermín.